Desde hace muchos años, la influencia de China en Latinoamérica no ha parado de crecer. Inversiones faraónicas, sumando a la gran cantidad de productos que les venden, hacen que el gigante asiático sea un actor clave en la economía de estos países. Hemos hablado bastantes veces en este canal sobre las relaciones que tienen estos dos bloques, pero siempre lo hacemos desde el punto de vista de Latinoamérica, donde hay el evidente interés de obtener financiación, aprovecharse de las inversiones que haga China y de los productos chinos. Pero, ¿qué busca China en Latinoamérica? La respuesta evidente es que quieren los recursos naturales que hay en estos países. Argentina, por ejemplo, es un importante proveedor de litio para el gigante asiático. Otra respuesta que podéis dar es que Latinoamérica es clave para su gran proyecto de la nueva ruta de la seda, un proyecto que busca crear rutas comerciales seguras para que China pueda seguir vendiendo productos al resto del planeta. Todas estas respuestas son correctas y hemos hablado en varias ocasiones en este canal sobre el tema, pero hay algo más, algo que no se suele comentar mucho y que hace que países como Argentina tengan una importancia mucho mayor para el gigante asiático de la que os podéis imaginar. Y en este vídeo os vamos a explicar cuál es esa razón, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Históricamente, el modelo chino ha sido muy dependiente de las exportaciones, una partida que en 2022 llegó a representar el 22% del PIB chino. Esta dependencia de las exportaciones ha hecho que el gigante asiático tenga un superávit comercial constante que llega al 2% del PIB. Con esto de aquí llegamos al tema central de este vídeo. Mantener superávit comercial hace que el resto de países tengan déficit con tu país. Esto es simple identidad contable. Si yo vendo más que compro, significa que hay otro que compra más de lo que vende. Si no, sería imposible que hubiese superávit o déficit. En el 2023, alrededor de 150 de 181 países mantenían un déficit comercial con China. Algunos de esos países llegaban a tener déficits con el gigante asiático que superaban el 5% del PIB. Y sí, la gran pregunta que muchos os haréis es ¿y cuál es exactamente el problema? Cuando un país tiene un déficit comercial, tiene una salida de reservas de la economía. Como compra más de lo que vende y normalmente los intercambios internacionales se hacen en dólares, su economía sufre una salida de dólares. Y esto de aquí puede llegar a suponer un problema para la economía local, ya que si sufre de una constante salida de reservas, puede llegar un punto en el que se quede sin y tengamos un episodio de pánico financiero. De ahí a que muchos países se ponen nerviosos cuando su déficit comercial se vuelve persistente, provocando que muchos discursos políticos se enfoquen en ese detalle. Multitud de políticos quieren en su programa reducir el déficit comercial con China. Uno de los detonantes de la guerra comercial ha sido precisamente la preocupación de Trump de que Estados Unidos tiene un déficit respecto a China. Y al margen del debate de si la preocupación es justificada o no, lo cierto es que hay muchos líderes que ponen énfasis en este punto. Esta constante preocupación por parte de distintos líderes políticos hace que la situación sea inestable. Si de pronto muchos países deciden revertir este déficit respecto a China, podría generar un problema para su economía, ya que mediante ese superávit comercial está acumulando una gran cantidad de reservas. Si con el déficit comercial hay salida de reservas, con el superávit hay lo contrario, hay entrada de reservas. Por eso es importante para China mantener esta tendencia, ya que hoy en día su sistema financiero es muy dependiente de la entrada de dólares, pero esto no es la única forma que tiene un país para obtener dólares, y aquí es donde vamos a introducir la balanza de pagos, donde está la clave para entender por qué Argentina y otros países como Chile tienen tanta relevancia para la transición económica de China. La balanza de pagos es un registro donde están todas las operaciones que realiza un país con el exterior. Las relaciones comerciales no son las únicas que puede tener un país con otro. Y esta balanza se divide en tres partes: la balanza por cuenta corriente, la balanza de cuenta de capital y la balanza financiera. También hay un cuarto componente llamado errores y omisiones, pero vamos a obviarlo. La balanza por cuenta corriente es la que más solemos escuchar en los debates políticos. Es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, tenemos superávit, y en el caso contrario tenemos déficit. Pero esto no es la única forma que tiene un país de relacionarse con el extranjero. La balanza de capital registra los movimientos de capitales, es decir, el dinero que entra y sale de una economía. Aquí, por lo general, entrarían ayudas o cualquier otra entrada de dinero que haya en la economía, o en otras palabras, compras no financieras, es decir,
que no sean préstamos. Y por último tenemos la cuenta financiera, que registra los préstamos que pide un país en el extranjero y las inversiones que hacen otros países dentro del mismo. Creo que este punto no necesita más explicación. Ahora bien, una vez dicho esto, ¿qué relevancia tiene para el tema que nos ocupa? La clave de la balanza de pagos es que la suma de todas las partidas tiene que dar cero. Es decir, si tienes déficit comercial, de alguna parte tienes que sacar ese dinero, si no sería imposible tener déficit. O bien porque te han entrado capitales o, en el peor de los casos, has pedido prestado dinero en el extranjero para cubrir esa salida de divisas. Por eso la suma de todo tiene que dar cero. Y si no da cero, está la cuenta esa de errores y omisiones que sirve para cuadrar la balanza, ya que es complicado registrar con exactitud todas las transacciones que haga un país. Pero volviendo al tema, si China quiere reducir su superávit comercial, debe incrementar alguna de las otras dos cuentas. Es decir, tiene dos opciones, o que entren más capitales o pedir prestado. Evidentemente, la que le interesa a China es la cuenta de capital. Y aquí es donde entra en juego el tema de este vídeo. Como países como Argentina juegan un papel relevante en esa transición del modelo exportador a través de la cuenta de capital, y ahora lo vamos a ver. Probablemente muchos esperen que países como Argentina inviertan en China y evidentemente no es así, tampoco nos flipemos. Lo quieren hacer de una forma bastante más curiosa y es utilizando las propias empresas chinas. Es decir, las empresas chinas invierten fuera generando entrada de capitales en el país, como por ejemplo la gran cantidad de empresas chinas que se están instalando para la extracción de litio. Sí, lo sé, suena todo bastante raro, pero ahora lo vais a entender todo. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces se produce gracias a las utilidades repatriadas. Y ahora toca explicar qué demonios es esto. La inversión extranjera directa implica una inversión a largo plazo en activos productivos del extranjero. Hablamos de cosas como fábricas, infraestructuras o empresas. Este tipo de cosas acaban generando beneficios para las empresas del extranjero, pero estos beneficios pueden ser reinvertidos en la economía local, incrementando así el capital productivo. Es decir, la empresa obtiene beneficios y los puede utilizar para invertir dentro de su propio país, haciendo que cuando estos beneficios del extranjero vuelvan a la empresa matriz, en China, lo hacen en forma de utilidades repatriadas. ¿Y por dónde entran? Por la cuenta de capital. Con esto ya podéis intuir lo que quiere conseguir China: desinflar el superávit comercial y compensarlo con la cuenta de capital, para de esta forma no recurrir a la financiación en el extranjero y hacer que la situación se vuelva insostenible. De esta forma, no solamente consigue dejar de depender de las exportaciones y olvidarse del superávit comercial, sino que las propias economías afectadas se van a ver beneficiadas. Los países afectados, como Argentina, en vez de ver cómo mantienen una balanza negativa con China, ahora ven cómo entra nueva inversión que genera empleo e infraestructura, haciendo que sea más sostenible el crecimiento. Si China quiere seguir escalando puestos para convertirse en la economía líder mundial, tiene que transformar su economía y dejar atrás el modelo exportador. Y como hemos visto en este vídeo, es un proceso que ya ha empezado mediante la inversión en países extranjeros a través de las utilidades repatriadas. Pero esto de aquí tiene unas repercusiones mucho más fuertes que las que hemos comentado. Por ejemplo, esto puede ser un importante paso para que el yuan pueda ser una moneda de reserva. Recordad que una de las condiciones para que una moneda sea moneda de reserva es que tenga una amplia oferta en el mercado, y eso se consigue mediante déficits. Si China consigue dejar de depender del superávit comercial con el método que hemos descrito en este vídeo, habrá dado otro pasito para plantearse ser un digno rival para el dólar. Digo plantearse porque no es suficiente solamente con eso. Tenéis un vídeo en la descripción y en la pantalla final del vídeo donde explicamos las condiciones que debe cumplir China para desbancar al dólar estadounidense. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Conocíais esta estrategia de China para dejar de depender de las exportaciones? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.